Mi expareja vendió ilegalmente mi propiedad y fui condenado injustamente. Y con esas palabras, mi mundo, el que había construido ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón, se desmoronó en un instante. Hasta ese momento, mi existencia era un remanso de paz y estabilidad, una vida tejida con la hebra de años de esfuerzo y sacrificios silenciosos. No era ostentosa, pero era mía. Y lo más importante, era el cimiento sobre el cual soñaba con edificar el futuro de mi hijo, pequeño. Vivía en la casa de mis abuelos, un lugar que para mí era mucho más que 4 paredes y un techo. Cada rincón guardaba un eco de risas pasadas, de consejos sabios, de la calidez de un amor incondicional que había moldeado mi ser. Era mi refugio, mi ancla inquebrantable en un mundo a menudo caótico, y el único patrimonio tangible que me quedaba de mi historia familiar. Imaginaba a mi hijo corriendo por el jardín, dejando su propia huella en el suelo que mis ancestros habían pisado. La propiedad estaba, y lo recalco con un nudo en la garganta, completamente a mi nombre. Tenía los documentos, los papeles con sellos oficiales, la certeza legal que me hacía sentir orgulloso y, sobre todo, seguro. Mi día a día transcurría en un pequeño negocio local, donde trabajaba con dedicación. La rutina era sencilla: levantarme antes del amanecer, preparar el desayuno para mi pequeño, llevarlo a la guardería y luego sumergirme en el trabajo, con la mente siempre puesta en la seguridad y el futuro de mi familia. Cada moneda ganada era para él, para esa promesa de una vida mejor que yo le quería dar. Mi ingenuidad, supongo, radicaba en creer que la honestidad y el trabajo duro eran escudos suficientes contra la malicia del mundo. Ricardo, mi expareja, era un capítulo cerrado, o al menos eso creía yo. Había sido un hombre de un encanto superficial arrollador, de esos que te envuelven con palabras dulces y promesas de un futuro brillante. Pero debajo de esa fachada pulcra y seductora se escondía una ambición desmedida, un abismo de falta de escrúpulos que yo tardé demasiado en reconocer. Sus negocios turbios, siempre en la cuerda floja, lo habían dejado con deudas cuantiosas, un precipicio financiero del que parecía no haber escape. Y en su desesperación, en su búsqueda voraz de una salida, vio mi casa, mi hogar, mi santuario, no como lo que era, sino como una simple solución a sus problemas. Él conocía mi profundo apego a la casa, mi inexperiencia en los vericuetos legales complejos, y se valió de ambas cosas, usándolas en mi contra con una frialdad que aún hoy me hiela la sangre. El mundo se me vino encima el día que la policía irrumpió en mi casa. No fue una llamada, no fue una notificación previa. Fue la brutalidad de unos golpes en la puerta, el estruendo de voces ajenas en mi umbral, el frío de unas esposas en mis muñecas. Me acusaron de fraude y venta ilegal de mi propia propiedad. ¿Mi propiedad? ¿Venta ilegal? Mi mente se nubló. ¿De qué hablaban? Intenté explicar, balbucear, pero sus ojos ya me habían condenado. Lo que siguió fue un calvario, un juicio relámpago, un torbellino de papeleo que no entendía, de abogados que hablaban un idioma ajeno, de irregularidades que solo ahora, con la distancia, puedo identificar. Fui condenado injustamente. Ricardo había falsificado mi firma, replicado con maestría mis documentos, y los había usado para vender la casa, mi casa, asegurándose de que cada prueba, cada indicio, apuntara directamente hacia mí. La noche que pasé en la celda, el olor a desinfectante y desesperación, marcó el fin de mi vida tal como la conocía. De la noche a la mañana, perdí mi libertad, mi hogar, ese nido de recuerdos y sueños, y lo más doloroso de todo, la custodia de mi hijo. Fui enviado a prisión por un crimen que no cometí, con el eco de su llanto resonando en mi alma. Pero Ricardo, en su arrogancia y su prisa por ejecutar su plan macabro, ignoró un pequeño, casi insignificante, detalle. Lo que Ricardo jamás supo es que, debido a una manía personal, casi una superstición que había cultivado a lo largo de los años, yo siempre realizaba un sello de autenticidad único en todos mis documentos importantes. Era mi forma secreta de asegurar la originalidad de mis papeles, una costumbre que había mantenido desde que heredé la casa de mis abuelos y que no compartí con nadie. Consistía en un doblez específico y casi imperceptible en una esquina del margen superior derecho, tan sutil que pasaba desapercibido para cualquiera que no lo buscara. Pero no solo eso, lo combinaba con una diminuta marca de tinta,
Un trazo minúsculo que solo yo podía reconocer como mío, como la prueba irrefutable de mi puño y letra. Era mi huella, mi firma invisible, mi salvaguarda personal. Ricardo, en su prisa por falsificar, por replicar con exactitud cada línea y cada palabra, ignoró por completo este detalle. Para él era solo papel, pero para mí era la verdad grabada en un pliegue. El frío de la celda se me metió en los huesos de una manera que ninguna noche invernal en la casa de mis abuelos lo había hecho. No era solo la temperatura, era la gélida realidad de mi nueva existencia. Cada respiración dolía. Cada parpadeo traía consigo la imagen de mi hijo, su risa, su pequeña mano en la mía. Aquí, en este laberinto de concreto y rejas, los días se fundían en una masa indistinguible de tormento y resignación. Los primeros meses fueron un infierno personal, una caída libre sin paracaídas. El olor a humedad y desinfectante barato se mezclaba con el hedor de la desesperación, y yo lo respiraba todo, sintiendo cómo se me impregnaba el alma. La incredulidad se transformó en una rabia sorda que bullía bajo mi piel. ¿Cómo podía Ricardo haberme hecho esto? ¿Cómo podía haber desmantelado mi vida con tanta crueldad? Imaginaba su sonrisa petulante, su figura holgazaneando en el sofá de mi sala, quizás incluso en mi cama, mientras yo me consumía en esta pesadilla. La idea de que estuviera disfrutando de la fortuna ilícita, de mi fortuna, obtenida de mi casa, me quemaba por dentro. Ese hogar, mi refugio, mi ancla, ahora era un trofeo para su ambición desmedida. Mis intentos iniciales de apelar fueron patéticos, por decirlo menos. Me asignaron un defensor de oficio, un hombre cansado con ojos que habían visto demasiada miseria. Escuchó mi historia con una cortesía distante, pero sus gestos, la forma en que evitaba mi mirada, me decían que ya me había juzgado. Las pruebas son contundentes, joven, me dijo una vez, con un suspiro que sonaba a condena. Firmas, sellos, transferencias, todo apunta a usted. No hay mucho que hacer. La burocracia era un muro infranqueable. Cada formulario, cada proceso, una bofetada a mi ya frágil esperanza. Las pruebas de Ricardo eran tan convincentes, tan meticulosamente orquestadas, que parecían una verdad innegable. Había falsificado mi firma con una destreza escalofriante. Había creado un rastro de papel tan denso que ahogaba cualquier atisbo de duda. Me sentía como un mosquito atrapado en una telaraña. Cada movimiento solo me enredaba más. Las noches eran las peores. La oscuridad traía consigo un coro de lamentos y susurros de otros reclusos. Pero para mí, el silencio era aún más ensordecedor. Me quedaba despierto, mirando el techo manchado, reviviendo cada momento de mi vida en esa casa, cada grieta en la pared, cada rasguño en el marco de la puerta que mi hijo había hecho al aprender a caminar. Me aferraba a esos recuerdos como a un chaleco salvavidas en un mar embravecido. No podía permitir que Ricardo me robara también eso. Fue el amor por mi hijo lo que encendió una pequeña chispa de resistencia en mi interior. Su rostro angelical era mi único faro en la oscuridad. Él me necesitaba. No podía permitirme sucumbir a la desesperación. Tenía que luchar, no solo por mi libertad, sino por la verdad, por su futuro. Empecé a recordar cada detalle de la propiedad, cada documento que había firmado, cada conversación que tuve con Ricardo sobre la casa, por insignificante que pareciera en su momento. La memoria se convirtió en mi santuario, mi arma secreta. Me obligaba a visualizar los documentos, a recordar el olor del papel viejo, la textura de la tinta. Había una obsesión en mi mente, un hilo minúsculo del que tirar, y sabía que tenía que encontrarlo. Pero Ricardo no me lo ponía fácil. Las noticias de su influencia llegaban a mí de formas indirectas, susurros entre los guardias, cambios en mis privilegios de visita, la tensión palpable en el rostro de mi hermana cada vez que venía a verme. Está haciendo todo lo posible para que no hables, para que no encuentres nada, me dijo ella en una ocasión, con la voz apenas audible, sus ojos llenos de miedo. Está intimidando a la familia, enviando mensajes. Dicen que si sigues removiendo esto, nos irá peor a todos. Mi corazón se encogió. No solo me había despojado de todo, sino que ahora usaba a mis seres queridos como escudo. La comunicación con el exterior se volvió un laberinto de restricciones, llamadas telefónicas cortadas, cartas que nunca llegaban. Cada día era una batalla por mantener la esperanza y la cordura, mientras buscaba ese hilo del que tirar, el error, la fisura en su impecable red de mentiras.
Fue entonces cuando conocí a Elena. Llegó a mi caso como una abogada de oficio más, una joven con una mirada inteligente y una profesionalidad que, al principio, me pareció fría. Mis anteriores experiencias con defensores habían sido tan desalentadoras que mi escepticismo era casi un escudo. Al principio, me observó con una mezcla de curiosidad y la misma distancia que los demás. «Mi nombre es Elena», dijo, su voz clara y sin rodeos. «Estoy aquí para revisar su apelación. He leído el expediente, es complejo». Le conté mi historia de nuevo, la misma que había recitado hasta la saciedad, la misma que había sido descartada una y otra vez. Pero esta vez, algo fue diferente. Elena no me interrumpió. No, hizo gestos de impaciencia. Solo me escuchó, sus ojos fijos en los míos, analizando cada palabra, cada pausa, cada matiz de mi desesperación. Le hablé de Ricardo, de su encanto superficial, de su ambición oculta, de cómo había usado mi ingenuidad. Le describí la casa, el valor sentimental, la promesa a mi hijo. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la pequeña sala de visitas. «Entiendo su perspectiva», dijo finalmente, su voz más suave de lo que esperaba, «pero las pruebas en su contra son muy sólidas. Parece que usted mismo firmó los documentos de venta». Había una punzada de duda en su tono, casi imperceptible, pero yo la capté. Había algo en su forma de escuchar, en la intensidad de su mirada, que me hizo creer que quizás, solo quizás, ella no me había descartado por completo. A partir de ese día, Elena empezó a visitarme con más frecuencia. Traía consigo pilas de papeles, expedientes, leyes. Me hacía preguntas que nadie más me había hecho. Preguntas sobre mi rutina, sobre mis costumbres, sobre pequeños detalles de mi vida antes de la condena. Ella no prometía milagros, pero su presencia era un bálsamo para mi alma. Era mi voz en el exterior, mi conexión con un mundo que se había vuelto distante y ajeno. A través de ella, supe que Ricardo no solo había vendido la casa, sino que se había deshecho de la mayoría de mis pertenencias, vaciando mi vida de cualquier rastro de mi existencia previa. Las fotos de mi hijo, los juguetes, los libros que mis abuelos me habían dejado, todo había desaparecido. Esa noticia me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Recuerdo una conversación en particular. Estábamos revisando los documentos de la propiedad que Ricardo había presentado en el juicio. Yo los miraba con un dolor punzante. Cada palabra, cada número, una traición. «No puede ser», murmuré, casi para mí mismo. «No es mi firma, no es mi sello». Elena me miró, su ceño fruncido. «¿Sello? ¿Qué sello?». Fue entonces cuando la revelación se asomó a mis labios, pero dudé. Había mantenido mi ventaja secreta guardada como un tesoro, una superstición personal que no había compartido con nadie, por miedo a que sonara a locura. Era mi forma de asegurar la originalidad de mis papeles, una manía que había mantenido desde que heredé la casa. Pero, ¿cómo iba a creer una abogada joven y brillante en algo tan peculiar? El miedo al ridículo, a que me viera como un desquiciado, me invadió. Las semanas se convirtieron en meses. Los intentos de Elena por encontrar nuevas pruebas se topaban con el mismo muro de evidencia falsificada. La desesperación se cernía sobre mí una vez más densa y opresiva que nunca. Los rumores de que Ricardo estaba por vender la casa de nuevo, esta vez a un comprador extranjero, llegaron a mis oídos. Era un golpe devastador. Eso significaría que mi casa, mi santuario, se perdería para siempre, inalcanzable. Un día, Elena vino a verme con los hombros caídos, su rostro reflejando una fatiga inmensa. «Lo siento», dijo, su voz apenas un susurro. «Hemos agotado casi todas las vías. El sistema es implacable. No hay nada más que podamos hacer con las pruebas que tenemos. El juez ha denegado la última moción». Sentí cómo la tierra se abría bajo mis pies. Era el punto más bajo. La oscuridad me envolvió por completo. Mi hijo, mi casa, mi vida, todo se desvanecía en el abismo. El silencio se instaló, pesado, cargado de derrota. La imagen de mi hijo, su rostro confundido y triste en nuestra última visita, me atravesó el alma. No podía rendirme. No podía permitir que Ricardo ganara. No podía dejar que mi hijo creciera sabiendo que su padre había sido un criminal, un estafador. Tenía que intentar algo, lo que fuera. Era mi última oportunidad. Miré a Elena, sus ojos cansados pero aún firmes,
buscando en los míos alguna señal. La confianza que había construido con ella, a pesar de mi escepticismo inicial, era lo único que me quedaba. Si alguien podía creerme, era ella. Si alguien podía entender, era ella. «Elena», dije, mi voz ronca. «Hay algo que nadie más sabe. Es algo que he hecho con todos mis documentos importantes desde que heredé la casa. Es una manía, una superstición, si quieres llamarlo así. Pero es real. Es mi sello de autenticidad». Le expliqué el doblez específico, casi imperceptible, en una esquina del margen superior derecho y la diminuta marca de tinta que solo yo podía reconocer como mía. Ricardo no lo sabe, nadie lo sabe. Si mis documentos originales existen, los que yo firmé tendrán ese sello. Los que él falsificó, no. Ella me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y una chispa de curiosidad, la misma punzada de duda que había percibido al principio. No se rió, no me desestimó, solo asintió lentamente, procesando mis palabras. «Necesitaríamos los documentos originales», dijo, su voz recuperando un atisbo de energía. «¿Dónde estarían?» «En la casa», respondí, la esperanza brotando en mi pecho como una flor en el desierto. «En un compartimento oculto en el ático, un lugar que Ricardo jamás conoció. Era mi escondite de la infancia. Ahí guardé los documentos de la herencia y otros papeles importantes. Nadie más lo sabe». La mirada de Elena se iluminó. Era una posibilidad, una pequeña, casi insignificante, pero una posibilidad al fin y al cabo. El peso de la derrota no había desaparecido por completo, pero se había aligerado. La decisión estaba tomada. Había puesto toda mi fe, toda mi esperanza, en esa ventaja secreta. Era mi última carta, y estaba dispuesto a jugarla. La lucha no había terminado. Aún no. La decisión de usar mi sello secreto no fue un arrebato de valentía, sino el eco de una desesperación que había madurado hasta convertirse en una determinación férrea. Había pasado de la angustia paralizante a una claridad brutal. Esta era mi única bala, mi última oportunidad. Dentro de los muros fríos de la prisión, la imagen de mi hijo era mi sol, mi ancla, y el motor que me impulsaba a cada respiración. Sabía que no podía fallar. La primera tarea era contactar a Elena. Cada llamada, cada visita, era un tesoro. Con voz apenas audible al principio, y luego con una convicción que sorprendió incluso a la escéptica abogada, le revelé la existencia de mi manía supersticiosa. Observé cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la curiosidad, y finalmente a una chispa de esperanza que se reflejaba en sus ojos. Le describí con precisión milimétrica la ubicación del compartimento oculto en el ático, de la casa de mis abuelos. No era un lugar obvio, solo yo, que había crecido bajo ese techo y había pasado incontables horas explorando cada rincón, lo conocía. Era un pequeño espacio detrás de una tabla suelta, cubierta por años de polvo y recuerdos, donde guardaba los documentos más valiosos, las escrituras originales de la casa, el testamento de mis abuelos, mis certificados de nacimiento. Mis instrucciones eran una letanía de detalles. Al subir al ático, cuenta la tercera viga desde la chimenea, luego busca una tabla con una pequeña hendidura en la madera. Usa el destornillador de mango rojo que está en la caja de herramientas vieja junto a la ventana. Elena, con su profesionalismo habitual, tomó notas meticulosas, pero pude sentir su escepticismo subyacente. ¿Un compartimento secreto? ¿Un sello personal? Parecía sacado de una novela. Pero la desesperación tiene un lenguaje propio, y la mía era elocuente. Le supliqué, le expliqué, le transmití la urgencia de mi alma. Los días siguientes fueron una tortura. Cada amanecer era un recordatorio de mi encierro. Cada anochecer, una sombra de duda. ¿Lo encontraría Elena? ¿Existiría realmente ese compartimento? ¿O era mi mente, destrozada por la injusticia, jugándome una mala pasada? La angustia se apoderó de mí con cada hora que pasaba sin noticias. El silencio era ensordecedor. Me imaginaba a Ricardo, tranquilo en mi casa, viviendo la vida que me había arrebatado, mientras yo me consumía en esta celda. La rabia, contenida por tanto tiempo, amenazaba con desbordarse. Entonces, un día, llegó la llamada. La voz de Elena, al otro lado de la línea, estaba cargada de una emoción apenas contenida. «Lo tengo», dijo. «Los documentos están aquí».
Sus palabras fueron como un rayo de luz perforando la oscuridad más profunda. Sentí un nudo en la garganta, una punzada de alivio tan intensa que me hizo tambalearme. Las lágrimas, que había retenido por meses, finalmente brotaron. Eran lágrimas de esperanza, de una fe renovada en que la verdad aún podía prevalecer. Había encontrado los documentos originales con mi sello intacto. La evidencia estaba en mis manos, o mejor dicho, en las de Elena. Era real, era mi salvación. A partir de ese momento, cada conversación con Elena se centró en la estrategia. Sabíamos que Ricardo, con su red de contactos y su habilidad para manipular, intentaría cualquier cosa. La sorpresa era nuestra mejor arma. Decidimos mantener el sello secreto en absoluto secreto hasta el momento justo en el tribunal. No podíamos darle a Ricardo la oportunidad de preparar una contramedida, de inventar una excusa. La revelación debía ser un golpe demoledor e inesperado, una verdad innegable que lo despojara de su falsa autoridad. Elena trabajó incansablemente, preparando el recurso, asegurándose de que cada detalle legal estuviera impecable. Yo, desde mi celda, revisaba mentalmente cada paso, cada palabra, cada gesto que haría en la corte. La libertad no era solo un concepto, era mi hijo, mi casa, mi vida, y estaba a punto de luchar por ella con la única arma que me quedaba, la verdad. El día de la revisión de mi caso llegó envuelto en una neblina de ansiedad y determinación. La sala del tribunal era imponente, fría, con el aire pesado de las decisiones que se tomaban allí. Me sentaron en el banquillo de los acusados, mi corazón latiendo como un tambor desbocado contra mis costillas. Miré a mi alrededor, el juez con su expresión impasible, el fiscal con su aire de superioridad, y luego, mis ojos se encontraron con los de Ricardo. Estaba sentado al otro lado de la sala, con una sonrisa burlona y un aire de triunfo que me revolvió el estómago. Vestía un traje impecable, su cabello peinado con esmero, proyectando la imagen de un hombre intachable. A su lado, su abogado, un hombre corpulento y experimentado, lo observaba con confianza. Ricardo me dedicó una mirada de suficiencia, como si disfrutara de mi miseria, de mi aspecto demacrado y mis ropas de prisión. Pero esta vez, su mirada no me intimidó. Bajo mi piel sentía una fuerza tranquila, la convicción de que, por fin, la verdad saldría a la luz. Elena, pequeña pero resuelta, se puso de pie. Su voz, aunque suave, resonó con una claridad sorprendente. Presentó el recurso, detallando las irregularidades del juicio anterior y solicitando la revisión de las pruebas. El fiscal, con un tono condescendiente, intentó desestimar su petición, argumentando que no había nuevas pruebas sustanciales. El juez con un suspiro permitió que Elena continuara, aunque su postura indicaba que consideraba aquello una pérdida de tiempo. Entonces llegó el momento. Elena se acercó al estrado, llevando consigo una carpeta. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi mirada estaba fija en Ricardo. La sonrisa en su rostro comenzó a vacilar. Una punzada de incertidumbre cruzó sus ojos cuando vio la carpeta en las manos de Elena. Ella colocó 2 juegos de documentos sobre la mesa del juez. Uno era la copia fraudulenta que Ricardo había usado para la venta, y el otro, los documentos originales que Elena había recuperado del ático. «Su señoría», comenzó Elena, su voz ahora firme y resonante. «Presentamos aquí los documentos originales de la propiedad en cuestión, obtenidos de un lugar seguro donde mi cliente los resguardaba, y pido que mi cliente, el acusado, explique una característica única de estos documentos». El juez, visiblemente intrigado, me dio la palabra. Me puse de pie, sintiendo la mirada de todos clavada en mí. Ricardo, a mi lado, se removió inquieto en su asiento. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones. «Su señoría», dije, mi voz sorprendentemente clara y fuerte, desde que heredé la casa de mis abuelos, y con ella, la responsabilidad de su legado, desarrollé una pequeña manía personal, una forma de asegurarme de que todos los documentos importantes fueran auténticos, que no pudieran ser alterados. Me acerqué a la mesa con los documentos. Con manos, que ahora estaban firmes, señalé el margen superior derecho de las escrituras originales. En cada documento vital para mí, yo siempre realizaba un doblez específico aquí, dije, trazando con mi dedo el pliegue casi imperceptible. Y además,
Usaba una diminuta marca de tinta, casi invisible a simple vista, que solo yo podía reconocer como mía. Era mi sello personal de autenticidad. La sala quedó en un silencio sepulcral. El juez se inclinó, examinando los documentos con una lupa. Los abogados de ambas partes se acercaron, sus rostros una mezcla de confusión y asombro. Ricardo, por su parte, se había quedado completamente inmóvil, su rostro perdiendo color a cada palabra que pronunciaba. Ahora, si comparamos estos documentos originales con los que Ricardo presentó para la venta fraudulenta, continué, señalando las copias falsificadas, verán que en estos últimos, mi sello está completamente ausente. Elena, con una lupa en mano, invitó al fiscal y al abogado de Ricardo a examinar ambos juegos de documentos. El doblez, una sutil arruga en el papel y la diminuta mancha de tinta, casi un punto, estaban presentes en los originales y notoriamente ausentes en las falsificaciones. La diferencia era innegable, una verdad silenciosa pero atronadora que gritaba desde el papel. El silencio en la sala se hizo tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La revelación de mi sello secreto había caído como una bomba. Los ojos de todos se volvieron hacia Ricardo y pude ver cómo su fachada, tan cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mueca de incredulidad y pánico. Sus ojos, desorbitados, pasaban de los documentos al juez, a mí, como si buscara una salida, una negación, una esperanza de que aquello fuera una ilusión. «¡Esto es ridículo!», exclamó de repente, su voz aguda y temblorosa, rompiendo el silencio. «Es una invención, una patraña para desacreditarme. Él está mintiendo. ¿Quién hace algo así? Es absurdo. Es una trampa». Intentó levantarse de su asiento, pero su abogado lo detuvo con un gesto brusco. El juez, con una calma aterradora, alzó la mano. «Señor Ricardo, mantenga la compostura», dijo, su voz resonando con autoridad. «La evidencia es clara. El señor ha presentado un método de autenticación personal que, aunque inusual, es verificable y está presente en los documentos que ha presentado la defensa y ausente en los que usted utilizó. La diferencia es innegable. Ricardo, desesperado, intentó culparme. Él lo hizo. Él mismo lo falsificó después. Lo sabía. Siempre fue un manipulador». Sus palabras eran un torrente de rabia y miedo, desordenadas, sin coherencia. La imagen del hombre de negocios exitoso y encantador se desmoronaba ante los ojos de todos. Sus manos temblaban, su piel se tornaba lívida. La humillación era palpable, un aura densa que lo envolvía. El fiscal, que momentos antes se había mostrado tan escéptico, ahora examinaba los documentos con un interés renovado, sus cejas fruncidas en una expresión de sorpresa y desaprobación. El abogado de Ricardo parecía haber encogido, su rostro pálido y sus hombros caídos. No había defensa posible. La astucia de Ricardo se había topado con una verdad tan simple y personal que su complejidad fraudulenta no podía desmantelar. Había subestimado mi apego a mi hogar, mi historia, y la pequeña pero poderosa manía que se convirtió en mi escudo. La sala, que antes estaba llena de incredulidad, ahora se llenaba de un asombro silencioso. Pude ver en los ojos de algunos no solo la comprensión de la verdad, sino también una punzada de lástima por el hombre que había caído de su pedestal. Ricardo, derrotado, hundió la cabeza entre las manos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su ambición desmedida lo había llevado a una caída estrepitosa, y la evidencia de su engaño estaba allí, innegable, grabada en el papel que una vez creyó dominar. La sentencia fue inmediata y contundente. El juez, sin más dilación, declaró mi inocencia y ordenó mi liberación. La sala estalló en un murmullo de voces, pero para mí, todo se volvió borroso, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. La palabra inocente resonó en mi cabeza, una melodía dulce y largamente esperada. Ricardo, aún en estado de shock y humillación, fue arrestado en el mismo tribunal. Los agentes se acercaron a él y su resistencia fue débil, casi inexistente. Su abogado intentó intervenir, pero el juez fue inflexible. El señor Ricardo enfrentará cargos por falsificación de documentos, fraude agravado, perjurio y obstrucción a la justicia, entre otros delitos, anunció el juez, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Además,
Se iniciará una investigación sobre la red que pudo haber facilitado sus actividades ilícitas. Verlo esposado, siendo arrastrado fuera de la sala, fue una mezcla agridulce de emociones. No sentí el triunfo que uno podría esperar, sino una profunda tristeza por el camino que había tomado y por el daño que había causado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Su imperio de mentiras se había derrumbado estrepitosamente, y su libertad, su reputación, todo lo que había construido sobre cimientos fraudulentos, se había hecho añicos en un instante. Fui liberado esa misma tarde. Los primeros rayos de sol que tocaron mi piel al salir de prisión se sintieron como un abrazo largamente negado. El aire exterior, aunque el mismo, olía diferente. Olía a libertad, a esperanza. Elena estuvo a mi lado, su sonrisa radiante compartiendo mi alivio. Ella se había convertido no solo en mi abogada, sino en una amiga, una confidente, la persona que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. El proceso de recuperar mi vida, sin embargo, fue gradual. Las cicatrices de la prisión no eran solo físicas, las heridas emocionales eran profundas, y el miedo y la desconfianza se habían arraigado en mi alma. Lo primero fue recuperar a mi hijo. Fue un reencuentro cargado de lágrimas, de abrazos